Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Hoy, como todos los viernes, tenemos el espacio Libertad. Bueno, como ya saben, se lo dedicamos precisamente a hablar del activismo, ¿no? Que se está haciendo en varios países de Latinoamérica y alrededor del mundo, precisamente en pro de las ideas de la libertad. Y hoy voy a conversar con Nayelis Gadea, ella es coordinadora regional para Centroamérica y el Caribe de Students for Liberty. Bienvenida, Nayelis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Mucho gusto estar en este espacio de la libertad, simplemente para promover nuestras ideas desde los diferentes espacios que se nos han permitido. Es exactamente, y bueno, un gusto también que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, como todas las entrevistas de Espacio de Libertad, Nayeli, yo quiero que empieces contándonos un poco tu historia, cómo tú te enteraste, ¿no?, de esta organización que funciona en más de 100 países alrededor del mundo, que es Estudiantes por la Libertad. Ok, la verdad es que yo supe de Estudiantes por la Libertad a través de un amigo. Él en ese momento era el coordinador nacional para Nicaragua y me invitó a hacer la entrevista. Él me explicó más o menos cómo funcionaba la organización y la verdad es que me había interesado. Recuerdo que yo le pregunté, a ver, pero ¿qué me van a preguntar en la entrevista? Entonces él me dijo, no te puedo decir porque yo soy la persona que te va a evaluar. Entonces eso no es ético de mi parte. Entonces, ok, ¿qué me recomiendas leer? Entonces me dijo, la verdad es que yo solo quiero que vos me des tu punto de vista, qué es lo que vos pensás ante diferentes situaciones. Y yo sé que lo vas a hacer bien, me dijo, porque vos tenés las ideas liberales, aunque no sepas que sos una liberal. Te confieso que yo en ese momento no sabía qué era el liberalismo. Realmente en Nicaragua, si hablamos de liberalismo, se asocia directamente a un partido político que no ha hecho más que corrupción, entonces tenía como esa idea secada, ¿no?, de lo que era el liberalismo. Entonces, bueno, la verdad es que me decidí, apliqué en ese momento a coordinadora local de Nicaragua, fui aceptada y en ese primer año comencé a ver más o menos en las áreas que me podía desenvolver. Fue complicado al inicio por el mismo sistema de represión que había en Nicaragua, que nosotros no podemos ejercer un activismo presencial, sino que tenemos que irnos más por la virtualidad. Entonces comencé más que todo en el área del emprendimiento, además que yo era parte de otras organizaciones sociales, entonces el vínculo con estas me permitía generar diferentes iniciativas que permitieran formar a los jóvenes en diferentes campos. Entonces, así fue como yo llegué a Estudiantes por la Libertad y pues ya el año siguiente me convertí en coordinadora nacional para Nicaragua y ya durante este periodo soy la coordinadora regional para Centroamérica y el Caribe. Entonces, ¿cuántos años ya tienes con la organización, Nayelis? Este sería mi tercer año con la organización. Wow, sorprendente que has escalado bastante rápido, ¿no? Un tiempo bastante corto. Estabas comentando que tú no eras o no sabías que eras liberal. Y yo creo que la gente, y sobre todo cuando venimos de naciones como la tuya, como la mía, yo soy de Venezuela, eh, tenemos alguna especie de despertar, ¿no? Porque podemos rechazar lo que está pasando, pero quizás no conocemos el por qué o no conocemos el trasfondo. Cuéntanos un poco cómo fue tu despertar, cuando tú dijiste, tú sabes que yo sí creo en estas ideas. Ok, como te digo, ese mismo amigo, él me comenzó a poner, digamos, diferentes situaciones y él me dijo, ¿qué pensás sobre esto? Y yo me di cuenta que a partir del mismo contexto de Nicaragua, que el Estado realmente no debería interferir en nuestras vidas, que el Estado no debería ser el que decida sobre nosotros y el que nos limite o nos potencie, por decirlo así. Exacto. Entonces, yo dije, ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué más realmente yo no me doy cuenta que soy liberal? Y me comencé a dar cuenta desde la parte económica, toda la represión que estaba en Nicaragua, y desde ese punto, cómo desde los inicios de la dictadura se vinieron dando toda la privación de las libertades, tanto a nivel social, político y económico. Entonces yo dije, ok, entonces el liberalismo realmente a mí me muestra cómo es una sociedad libre y me di cuenta que las sociedades libres son las que nos permiten llegar a un país próspero, a una sociedad próspera. Entonces yo dije, ok, entonces ahora mi deber
perdón, mi deber, consideré en ese momento que era formar a nuevos líderes o difundir más las ideas de la libertad para que más personas se dieran cuenta de esto. Y así es como comienza mi activismo en Estudiantes por la Libertad. Mi compromiso realmente, más allá de realizar grandes eventos, crear una red de contacto estable, es formar a nuevos coordinadores dentro del liberalismo, que entiendan que esta es la única puerta que nos permite ser sociedades libres, tanto como individuos, así como llegar a los objetivos que podríamos tener como país, ¿no? Que es un lugar donde no se nos reprima, un lugar donde podamos ser nosotros mismos y que sea el Estado el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Es curioso, a mí me encanta, y esto un poco Esteban, no te escucho. No, yo te escucho perfecto. no te ¿Aló? escucho. Bueno, si quieres salte y vuelve a entrar, mientras yo sigo hablando, a ver, en estos momentos, ese es el problema con... ¿Allí me escuchas mejor? ¿Aló? ¿Se te fue la señal? ¿Nayelis? ¿Aló? ¿No? No, bueno, estamos teniendo problemas técnicos. Salte y vuelve a entrar. No sé qué pasa. Y yo voy a seguir acá. Bueno, estos son cuestiones que suceden en este tipo de programas. Pero bueno, lo que yo iba a comentar es que es interesante cómo los jóvenes en los países desarrollados, ¿no? Tienden a ser los que principalmente abrazan este tipo de ideas, tienden a ser los que de una u otra manera promueven esta utopía distópica, diría yo, ¿no? Mientras que, bueno, los que hemos presenciado, los que hemos vivido el socialismo en carne propia, tendemos más bien a irnos hacia la otra corriente. Ya estás de vuelta, ¿me escuchas ahora sí? Sí, ahora sí ya. Lo que estaba comentando mientras te fuiste, Nayeli, es que me llama la atención, ¿no? Cómo en los países desarrollados, en donde, digamos, hay un estándar de vida mucho más chévere y donde los jóvenes no han sufrido todo esto que tú o yo hemos vivido en carne propia, son los jóvenes los principales promotores de esta ideología, mientras que los que la hemos vivido, no me refiero por supuesto al socialismo y a todo esto, más bien nos vamos por otras tendencias contrarias, en nuestro caso más liberalismo, pero bueno, hay gente que se va incluso por otras corrientes y me parece que es algo bastante llamativo. Nayeli, yo quiero que nos comentes un poco, en la medida, por supuesto, que puedas, porque yo entiendo en qué contexto te encuentras en estos momentos, ¿no? Pero cómo es realizar el activismo bajo un régimen, ¿no? Como el que opera en Nicaragua. Bueno, realizar activismo en Nicaragua es cada vez más difícil. Sabes de que si sos activista acá, te arriesgas a ser expulsado de tu universidad, a ser encarcelado, a que tu familia sea despedida de sus trabajos, incluso a ser detenido ilegalmente. Y en algunos casos de personas, digamos, que llegan a contar con doble nacionalidad hasta ser expulsados de su propio país o al punto de exiliarte de tu propio país. Nosotros para realizar los pocos eventos presenciales que hemos realizado, es una odisea. Soy sincera, una odisea, algo bastante complicado porque requiere mucha logística, requiere mucho apoyo y requiere un equipo muy grande. Porque además de tener el equipo de logística que organiza el evento, que contacta a los ponentes, que esto y así, necesitas un equipo que se encargue estrictamente de la seguridad. Necesitas tener 4 o 5 planes de escape porque no sabes en qué momento la policía se va a dar cuenta, los grupos paramilitares se van a dar cuenta, van a llegar, te van a agredir y te van a secuestrar, porque realmente eso es lo que están haciendo ahora. Ahora no solo es que te agreden, no es solo que te roban todos tus materiales, es que te detienen, que te secuestran ilegalmente. Entonces, es bastante complicado e incluso a mí me hacían una pregunta de que, ¿cómo haces para evitar el riesgo? Entonces, sí. Recuerdo que también algo que le preguntaron a María Maré y ella dijo, si no quieres exponerte, no seas activista. Y estoy muy de acuerdo con ella. La verdad es que sí, porque nosotros asumimos el riesgo, estamos aquí, seguimos difundiendo las ideas de la libertad, seguimos luchando por una Nicaragua libre desde las pocas trincheras que tenemos, pero seguimos haciéndolo. Entonces, es algo que nosotros asumimos y hay precios que probablemente estamos dispuestos a pagar, que unos dicen vale la pena y otros dicen no lo vale. Creo que es una decisión de cada uno de nosotros
y nosotros sabemos hasta dónde vamos a llegar, cuáles son las consecuencias y si estamos dispuestos a asumirlo. Porque creo que eso es una de las partes interesantes del liberalismo, ¿no? De Ajá. que puedes decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida, pero tienes que asumir las propias consecuencias de tu decisión. Nosotros creemos en la libertad y la libertad que es también responsabilidad, precisamente. Así es. Y te aplaudo, bueno, de verdad que mucho, el que haya sido honesta, ¿no? En ese aspecto, porque es cierto, si quieres ser activista y no quieres correr riesgo, entonces no seas activista y déjale eso a quien sí esté dispuesto a hacerlo. Y yo creo que te mereces, bueno, nuestra admiración y nuestro respeto. Fíjate que algo que yo he hecho hasta ahora este es apenas el tercer espacio libertano que he tenido, pero normalmente Students for Liberty es conocida precisamente por hacer eventos presenciales, por impactar a jóvenes. Sin embargo, bueno, tú me estás diciendo en el contexto en el que tú estás, quizás no es lo más eficiente y lo que has hecho es más bien formar a otras personas. Entonces, en vez de preguntarte sobre eventos que hayas hecho, ¿puedes decirme más o menos a qué cantidad de jóvenes has logrado impactar con esa guía que tú les has dado? Y un poco cómo es ese entrenamiento, o sea, tú les cuentas desde tu experiencia personal, les hablas en general, más o menos cómo les apuntas para convencerlos y educarlos bien en la materia. Ok, realmente no te podría dar un número específico de personas a las que he impactado. Realmente he tenido contactos con jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica. He podido estar conversando con ellos en diferentes espacios y siempre lo hablo desde mi perspectiva, porque muchos me dicen, ok, ¿cómo voy a hacer activismo y cómo voy a defender la libertad si yo no soy parte de una carrera de las ciencias sociales? Entonces, ahí hablo de mi experiencia porque yo soy un estudiante de medicina, o sea, totalmente alejado, digamos, como los coordinadores más comunes que siempre hay ciencias políticas, derecho, relaciones internacionales. Entonces, si bien mi carrera no está acorde, es una decisión que yo he tomado de formarme en la idea de liberalismo, de aprender de economía, de política, de ciencias sociales. Entonces, desde este punto que yo digo de que no necesitas que haya una persona dirigiéndote, y una de las cosas que más me gusta de Estudiantes por la Libertad, que ellos no te dicen qué va a hacer, sino que vos tenés tus propias iniciativas y también hay muchos espacios de crecimiento a nivel personal y profesional. Ellos te dicen, estas son las herramientas, te ofrecemos esto, esto y esto, vos decidís cuál tomás y vos decidís qué haces con ello. Entonces, siempre va a abordar desde lo que a vos te gusta. O sea, creo que imponer tu marca personal es una de las cosas más importantes en esto. Por ejemplo, si bien yo no me he enfocado desde el área de la medicina, porque creo que es algo bastante complicado y algo de lo que tendríamos que madurar mucho, porque siempre es un tema tabú, ¿no? Esto de la relación de la medicina con los pacientes, es bastante complicado. Creo que me he enfocado en otras áreas, la verdad. Me he enfocado en difundir lo que pasa en Nicaragua principalmente. Me he enfocado en promover las ideas del feminismo liberal. Me considero una feminista liberal. Y entonces, de hecho, ahorita actualmente estoy organizando una campaña sobre esto que se llama Reivindicando el Feminismo. Entonces, como les digo, realmente no es lo que yo estudio, no es lo que tengo conocimiento, en lo que tengo que formarme. A la misma vez, los eventos que yo he organizado son los que me han permitido crecer y aprender de los demás. Yo te digo, yo he participado, tal vez como yo me conecto simplemente a una reunión o a un evento de Venezuela, de Bolivia, y yo aprendo muchísimo. O sea, no necesito irme a un libro y decir, voy a estudiar tantas cosas, voy a leer tantos libros de Mises, de Hayek y todos ellos, porque sí son un buen referente y no digo que no, pero nosotros tenemos diferentes maneras de aprender. Y Correcto. entonces estos espacios te dejan la libertad de que vos puedas discernir en qué estás de acuerdo y en qué no. Nayelis, ¿cómo ha sido? Esto es algo que también siempre pregunto y sobre todo me llama más la atención en países como los nuestros, ¿no? La receptividad de la gente cuando les traes estas ideas, porque yo creo que han estado sometidos por tanto tiempo desde la política, desde los medios de comunicación, desde sus círculos cercanos, familiares, amigos, o sea, para ellos es normal, no, no, sí, el gobierno nos tiene que dar la leche del bebé, el gobierno nos tiene que dar esto, aquello. Entonces, cuando tú les vas a explicar realmente lo que estábamos conversando al principio, la libertad es responsabilidad, ¿no? ¿Cómo choca eso? O mejor dicho, ¿existe ese choque? ¿O no existe y soy yo el que está exagerándolo? No, no exageras. Definitivamente el choque existe y es algo bastante complicado. A, menos, a nivel personal a mí se me ha complicado muchísimo. Yo te puedo decir que yo tengo familiares que están de acuerdo con las ideas totalitarias, que están de acuerdo con el sistema que se ha impuesto en Nicaragua y que incluso son partícipes de ello. Entonces,
si vos, como te digo, en la palabra liberalismo está asociado a un partido político acá que no es bien visto, entonces vos decís, sos liberal, sos de tal partido. Entonces, en ese momento la gente te deja de escuchar, en ese momento la gente pierde el interés en eso. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos tratado de abordar es no decir la palabra liberalismo, no decir la palabra capitalismo. Por ejemplo, hablar de libre mercado o hablar de otros temas que sí tengan que ver con el liberalismo, pero que no lleven la palabra liberalismo. Porque ahí crea un sesgo entre la percepción de la gente y esto es muy importante porque pierden totalmente el interés y prácticamente el trabajo que vos vengas a hacer después no va a generar ningún impacto. Entonces, tratamos de utilizar otras estrategias de llegar contenido como de emprendimiento, de innovación, como te digo, de feminismo, cosas así, aunque lleva la palabra liberal, pero también también a las personas nos llama la atención la palabra libertad. Y en contexto como el de nosotros decís libertad y pues te llama más la atención, pero a la misma vez eso te aleja. O sea, un arma de doble filo, porque decís, ok, me gusta la parte liberal, me gusta que me digan que puedo ser libre, que hay una ideología que me permite ser libre y cómo hacerlo, pero a la misma vez eso me vuelve un blanco para el mismo sistema. Entonces, sí ha sido bastante complicado, pero creo que no es algo que sea difícil de lograr. Creo que es algo que con mucho esfuerzo, que con organizar bien la estrategia puede llegar a las personas. Yo sé, y obviamente, o sea, la organización de hecho se llama Estudiantes por la Libertad, ¿no? Así que evidentemente tienes que tratar con mucho más jóvenes. Pero a tu juicio, Nayelis, ¿qué sector, hablando específicamente de generaciones, ¿no? ¿Qué sector generacional te presenta un choque de ese choque que estamos hablando más fuerte? ¿Quiénes son más abiertos, ¿no? A recibir estas ideas en un país como Nicaragua? ¿Las generaciones nuevas o las que ya tienen, digamos, una trayectoria recorrida? Definitivamente las generaciones nuevas son las que son más perceptivas ante esto, específicamente por el mismo contexto en el que estamos. Nosotros realmente heredamos un sistema de corrupción, entonces al ser, digamos, los que están viviendo el sistema de represión y al ser la población que más está siendo afectada, nosotros nos damos cuenta de que no podemos seguir así y que un futuro que realmente no queremos para nuestro país, para nuestra familia. Entonces, los jóvenes a partir del 2018, que fue que inició el estallido de la crisis sociopolítica de Nicaragua, que muchos le llaman el despertar de abril, yo lo considero también que fue un despertar para todas las nuevas generaciones, porque por ejemplo, a nivel personal, yo te digo, yo no tenía ningún tipo de formación política, yo no tenía ningún interés en la política porque a mí me educaron con la idea de que la política no me daba de comer. Y esa es la idea que muchos nicaragüenses tienen. Y es algo con lo que nosotros hemos crecido, pero a raíz de eso nos dimos cuenta que nosotros sí comemos de la política, que la política sí importa y que la situación política de un país interfiere totalmente en tu calidad de vida. Entonces, a raíz de esto es que muchos jóvenes han buscado cómo formarse políticamente, cómo aprender un poco más sobre todo el contexto, cómo iniciar en espacios de incidencia, cómo trabajar en esto y cómo generar estrategias que lleven a la libertad del país, que si bien muchas no han sido muy efectivas, creo que el interés que nosotros generamos es lo más importante, porque si bien un país no puede ser libre si no hay libertad de pensamiento y si nosotros como individuos no buscamos nuestra propia libertad. Ya para ir finalizando, obviamente yo no tenía previsto irme por acá porque no lo sabía, pero es algo que me llama la atención porque estabas hablando de que tienes un evento llamado Reivindicando el Feminismo, ¿no? Porque tú Sí. te consideras feminista liberal, algo muy curioso. El feminismo es una de las tantas banderas que la izquierda se ha apropiado como propia, ¿no? Valga la redundancia, a pesar de que históricamente creo que ese sistema no es precisamente el que le ha dado más libertad a la mujer, pero bueno, hay que reconocerles que ellos son muy buenos agarrando ciertas banderas y causas, ¿no? No es la única. Explícame un poco cómo tú logras o cuál es la estrategia que utilizas para precisamente desconectar. Yo personalmente, te lo digo, Nayeli, yo escucho feminismo y yo me engrincho, porque ya yo pienso en izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo tú haces para romper esa conexión que existe precisamente entre el feminismo y la izquierda como la conocemos para precisamente darle el enfoque que tú le quieres dar, que es precisamente el feminismo liberal? Ok, como decís, la izquierda es experta en apropiarse de muchas causas.
Ujú. Entonces, creo que nosotros, más allá de tratar de decirle a la gente esto, debemos mostrar el camino, mostrar qué es lo que nos permite el feminismo liberal y qué es lo que ha permitido a lo largo de los años, por ejemplo, con lo de la sufragista en la primera ola de feminismo, que ellos realmente buscaban una igualdad jurídica. Entonces, ir demostrándonos, demostrando con hechos qué es lo que se ha hecho, valga la redundancia, eh, mostrar de que por qué nosotros con el feminismo liberal somos más libres, por qué nosotros no tenemos que depender del Estado, porque si bien el feminismo radical, eso es lo que busca ahora, de Ajá. que el Estado apruebe ciertas iniciativas, que apruebe ciertas leyes, nosotros realmente no tenemos que depender del Estado, y entonces es algo que nosotros queremos demostrar de que a través del feminismo liberal es que se ha dado la oportunidad de voto a las mujeres, de que por eso es que muchas mujeres podemos trabajar en diferentes espacios, pero que al mismo tiempo nosotros nunca vamos a ser más que los hombres, porque precisamente es lo que buscamos, es nuestra libertad y nuestra igualdad, ¿no? Pero no igualdad en el sentido que alguien me la imponga, sino en el sentido que los demás reconozcan mis derechos como persona y como individuo. Entonces, de esta manera, precisamente por eso mi campaña se llama Reivindicando el Feminismo, porque vamos a hablar, bueno, dentro de la campaña ya comenzamos con en sí una explicación de lo que era el feminismo liberal. También vamos a demoler los mitos que se habla sobre el feminismo liberal, que te habla de que el capitalismo reprime a la mujer, cuando es totalmente lo contrario, cuando el capitalismo que nos ha permitido a nosotros empoderarnos y desarrollarnos en sociedades. También vamos a tener el espacio para hablar con diferentes líderes feministas de toda Latinoamérica, donde ellas nos van a contar su experiencia siendo liberales, por supuesto, y cómo esto ha influido, cómo el mismo liberalismo ha influido en su vida personal y en su vida profesional para que hoy ellas sean mujeres de éxito. Entonces creo que es más que todo con hechos que con teoría que vos podés llegar a las personas. Estoy totalmente de acuerdo y para agregarte un poquito allí, el feminismo tradicional, el de izquierda, y digo tradicional porque bueno, ya se lo han logrado adueñar, ¿no? De cierta manera. Cae en ese jueguito, si me preguntas, sin sentido, de que hablan de querer empoderar a la mujer, ¿no? Pero al mismo tiempo buscan lo que tú estás diciendo. No, una mujer empoderada, ¿cuál es? La que recibe subsidio del Estado. Eso es para ellas el empoderamiento, ¿es en serio? Empoderamiento tengo entendido yo que es poderte valer, ¿no? Sobre tus propias capacidades, sobre tus propios pies, que no necesites de nadie, ni de un hombre, ni del Estado, ni del gobierno, y no significa que vas a odiar al hombre, sino que tú puedas conseguir la independencia por méritos propios. De verdad que te aplaudo todo lo que haces, no solamente por Nicaragua, sino porque además lo estés ampliando a otras zonas en donde hace muchísima falta, como es precisamente el tema del feminismo. Muchas gracias, Nayelis, por haberme acompañado Muchas en Giro gracias, Derecho. Esteban, por el espacio. Bueno, era Nayelis Gadea, activista de Estudiantes por la Libertad, coordinadora regional para Centroamérica y el Caribe específicamente, nicaragüense, ¿no? Comentándonos sobre cómo es difundir estas ideas en un país como Nicaragua. Y además también, bueno, eso que le agregamos al final, de hablar de ciertas banderas, ¿no? Que tiene la izquierda y que es importante que se las quitemos, porque como ya bien estaba comentando, ellos se adueñan de esas causas, pero realmente ellos en el pasado no fueron quienes lucharon en favor de la igualdad de la mujer ante la ley, y esto se puede extender incluso al medio ambiente, a las causas de la comunidad homosexual, y pare usted de contar. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha, específicamente en el Espacio Libertad, pero bueno, nos vemos nuevamente el martes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el martes.